Hola, mi nombre es Lina María Grajales y les doy la bienvenida al curso de Matemáticas Generales. Hoy vamos a resolver un ejercicio de la unidad de derivadas y sus aplicaciones. Vamos a ver cómo resolver un límite de la forma indeterminada, infinito menos infinito, y cómo aplicar la regla de L'Hopital. Entonces vamos a resolver el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de seno de x a la x. Acá debemos revisar que esto sí tenga una forma indeterminada. Entonces, ¿qué pasa cuando x tiende a 0 por la derecha de la función seno de x y qué pasa con x? Entonces acá tenemos que cuando x tiende a 0 por la derecha, entonces seno de x tiende a 0 y obviamente como x tiende a 0, entonces acá tenemos la forma indeterminada 0 sobre 0. Recordemos que cuando tenemos estas formas indeterminadas, lo que tratamos de buscar es escribirle de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder utilizar la regla de L'Hopital. Como este límite tiene una potencia, entonces primero debemos de reescribir la función. Entonces para esto vamos a suponer que y es igual a seno de x a la x. Me interesa bajar este exponente que tenemos acá. Entonces la función que nos baja este exponente es la función logaritmo. Como la función logaritmo es una función continua, entonces yo en esta ecuación voy a tomar el logaritmo natural a ambos lados. Entonces esto nos va a quedar como logaritmo natural de y igual al logaritmo natural de seno de x a la x. Entonces, por propiedades de la función logaritmo natural, la función me baja el exponente. Entonces esto nos va a quedar como x por el logaritmo natural de seno de x. Entonces así tenemos que el logaritmo natural de y es igual a x por logaritmo natural de seno de x. Para poder resolver el límite, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a tomar límite cuando x tiende a 0 por la derecha en ambos lados de la ecuación anterior. Entonces nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función logaritmo natural de y, que va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha de x por logaritmo natural de seno de x. Entonces cuando tenemos que x tiende a 0 por la derecha, esta función x va a tender a 0. La función seno de x ya sabemos que tiende a 0 y por tanto el logaritmo natural de 0 por la derecha, esto tiende a menos infinito. Toda esta función entonces va a tender a menos infinito. Entonces ahora la forma indeterminada que nos queda va a ser 0 por menos infinito. Ya con esto lo que hacemos es reescribir el límite de la forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito para poder utilizar la regla de L'Hopital. Entonces, ¿cómo podemos reescribir esta función para que nos quede como un cociente? Entonces nosotros podemos escribir la x igual a 1 sobre x menos 1. Entonces, recuerden que x a la menos 1, si lo quiero subir al exponente, subiría como x a la menos 1 a la menos 1 y esto es igual a x. Entonces esta función x la vamos a reescribir de esta manera. Y así vamos a tener que el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de y va a ser igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de seno de x sobre esta x que la vamos a escribir como x a la menos 1. Entonces vean que acá tenemos la misma función pero escrita de otra manera. Cuando x tiende a 0 por la derecha implica que 1 sobre x tienda a infinito. Es decir que x a la menos 1 va a tender a infinito y logaritmo natural de seno de x va a tender a menos infinito como habíamos visto anteriormente. Es decir que este límite es de la forma menos infinito sobre infinito. Entonces, como ya tenemos la forma indeterminada, podemos utilizar la regla de L'Hopital.
Entonces acá ya tenemos nuestra función y vamos a aplicarle a esta función la regla de L'Hopital. Entonces la regla de L'Hopital lo que nos dice es que derivemos el numerador y el denominador. Entonces tenemos el límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de x, que es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de seno de x sobre x a la menos 1. Entonces aplicamos a este límite de acá la regla de L'Hopital, donde la regla de L'Hopital lo que nos dice es que derivemos el numerador y el denominador. Entonces acá vamos a tener el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada con respecto a x de la función logaritmo natural de seno de x sobre la derivada con respecto a x de x a la menos 1. Entonces, para derivar el logaritmo natural de seno de x, acá tenemos una composición de funciones y debemos utilizar la regla de la cadena. ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Bueno, acá tenemos el límite cuando x tiende a 0 y derivando, utilizando la regla de la cadena, entonces la derivada de la función exterior, que es logaritmo, va a ser 1 sobre la función que tenemos acá, que es seno de x. Y luego derivamos por su derivada interna. ¿Quién es la derivada interna de seno de x? Va a ser coseno de x. Y derivamos el denominador, entonces la derivada de x a la menos 1, bajamos el exponente que es menos 1 por x a la menos 1, que sería menos 2. Entonces ahora reescribimos esta función y nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función coseno de x sobre seno de x, y esto sobre, vamos a reescribir esta x a la menos 2 como menos 1 sobre x al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es ley de oreja o ley de extremos, entonces vamos a multiplicar los extremos. Entonces me va a quedar x al cuadrado por coseno de x sobre menos 1 por seno de x, que esto sería menos seno de x. Entonces ahora revisamos qué pasa con este límite. Entonces acá vamos a tener que cuando x tiende a 0 por la derecha, x al cuadrado tiende a 0, coseno de 0 es 1 y seno de 0 es 0. Entonces acá tenemos nuevamente una forma indeterminada que va a ser 0 sobre 0. Entonces acá tenemos que volver a derivar. Entonces utilizamos nuevamente la regla de L'Hopital. Entonces esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la derivada que tenemos en el numerador, que acá tenemos un producto. Entonces me va a quedar la derivada del primer término, que es 2x, por la segunda función, que es coseno, más la primera función, que es x al cuadrado, por la derivada de la segunda función, que es menos seno de x, sobre la derivada de lo que tenemos en el denominador, que la derivada de la función seno de x va a ser coseno, pero por este menos, entonces va a quedar menos coseno de x. Y nuevamente revisamos qué pasa con este límite. Entonces cuando x tiende a 0 por la derecha, 2 por 0 va a ser 0, coseno de 0 es 1, acá x al cuadrado va a ser 0 y seno de 0 va a ser 0,
Y en el denominador tenemos coseno de 0 que va a ser 1. Entonces noten que ya el denominador es diferente de 0, es decir que acá ya podríamos terminar de calcular este límite. Entonces acá nos va a quedar 0 por 1 que va a ser 0, más 0 sobre menos 1. Es decir que este límite vale 0. Entonces acá lo que encontramos es que el límite del logaritmo natural de y, que es igual al límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de seno de x sobre x a la menos 1, vale 0. Entonces acá tenemos nuestra función y ya encontramos el límite. Como al principio hicimos un cambio de la función, hicimos un cambio de variable donde llamamos y igual a seno de x a la x, y a mí realmente me interesa es encontrar el logaritmo de la función y, perdón, encontrar el límite de la función y, entonces tengo que devolverme. Ahora lo que tengo que hacer es tratar de quitar esta función logaritmo de acá, y para poder quitar esa función logaritmo la hacemos con la función inversa, que es la función exponencial. Como la función exponencial es una función continua, entonces yo puedo tomar la función exponencial a ambos lados de este límite. Entonces la función exponencial natural del límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de y es igual a la función exponencial del límite cuando x tiende a 0 por la derecha del logaritmo natural de seno de x sobre 1 sobre x. Esto es igual a la función exponencial de 0. Como la función exponencial es continua, yo la puedo poner dentro del límite, entonces me va a quedar el límite cuando x tiende a 0 por la derecha de la función exponencial natural del logaritmo natural de y acá tenemos la exponencial natural de 0. Esto lo podemos escribir también como e a la 0, y e a la 0 va a ser igual a 1. La función exponencial natural es la función inversa de la función logaritmo, lo que significa es que esto se anula y nos va a quedar la función logaritmo natural, perdón, nos va a quedar la función y. Entonces acá nos queda el límite cuando x tiende a 0 de y igual a 1. Pero ¿quién es y? Entonces habíamos dicho que y era igual a la función seno de x a la x, y esto va a ser igual a 1. Entonces acá ya encontramos el límite de esa función. Entonces tenemos que el límite de seno de x a la x va a ser igual a e a la 0, que es igual a 1. En este ejemplo acabamos de ver cómo resolver un límite de la forma indeterminada infinito menos infinito. Para poderlo resolver tuvimos que llevarlo a la forma infinito sobre infinito o 0 sobre 0 para poder aplicar la regla del L'Hopital y así utilizar las derivadas desarrollando este ejemplo.